elementos y vamos a pues completar lo que nos hacía falta de esta tabla, ciertas restricciones que yo les había comentado. Y antes de eso, pues siempre tener a la mano nuestro modelo relacional. Entonces vean, de esta tabla que nosotros tenemos acá, nos hace falta definir algunos elementos. ¿Cuáles elementos nos hacen falta definir? El primero es la llave primaria. No lo hemos definido de momento. Solamente creamos el campo, pero no dijimos cuál es nuestra llave primaria. Además de identidad, dijimos que este va a tener una restricción o como clave única y tampoco lo hemos hecho. Y luego yo les dije que en cuanto al campo sexo, vamos a identificar acá también los valores que nosotros podemos ingresar y crear una restricción en ese sentido. Entonces, acá, una vez que nosotros tenemos la creación de esta tabla a través de esta sintaxis, lo que me hace falta es crear esas restricciones. O sea, ya acá ya definí los campos. Entonces, algo muy importante, cuando yo creo un campo, vean, a la par le puedo colocar la restricción. En este caso, la restricción que estoy diciendo es not null, es decir, que ese campo no acepta valores nulos. Esa es una restricción. Entonces, yo pude haber colocado algunas restricciones a la par de la creación del campo sin ningún problema y ya se colocó al menos esta. Pero también lo podemos hacer al final de la creación de la tabla. Entonces eso lo hacemos una vez que creamos los campos, volvemos a colocar una coma y acá agregamos las restricciones. Estas restricciones que nosotros vamos a agregar las hacemos a través de la palabra constraint. Constraint, recuerden jóvenes que se los comenté ayer, es o hace referencia a cualquier restricción que nosotros agregamos en nuestra base de datos. Y acá una restricción que nosotros tenemos es una restricción de llave primaria. Entonces vamos a crear esa llave primaria, es decir, que este campo número empleado será esa llave primaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después de la palabra constraint, yo voy a colocar un nombre. Y ese nombre yo le voy a llamar así, PK empleado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esta restricción tiene por nombre PK empleado, es decir, que es la llave primaria de la tabla empleados. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, después de que defino un nombre de esa restricción, debo de indicar cuál es la restricción que yo creo o que yo voy a crear. En este caso, para la llave primaria, sería primary key. Y luego de esto, entre paréntesis, voy a indicar cuál es el campo que quiero crear como llave primaria. En este caso sería número empleado. Y acá ya se creó una restricción de tipo llave primaria para el campo número empleado y esa restricción tiene este nombre. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo de esta manera? Porque si lo hacemos de esta manera, yo puedo crear un nombre para esa restricción y cuando yo necesito verificar cuáles son las restricciones de mis tablas, yo lo puedo hacer a través de los nombres. Si yo no lo hago de esta manera, entonces yo lo pude haber hecho aquí, en esta parte. Pude haber hecho esto. Y estoy haciendo lo mismo, creando una restricción de llave primaria. Pero la diferencia es que acá yo no puedo colocar o asignar un nombre a esa restricción. Ese nombre me lo asigna el gestor. Entonces se me va a hacer más difícil identificar esa restricción a nivel de un nombre. Pero cualquiera de las dos alternativas es una alternativa válida. No hay ningún problema. Solo hay que conocer la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo, que en este no es el caso, pero igual es importante comentarlo para cuando lo veamos más adelante? ¿Qué pasaría si yo quiero
que esa restricción de llave primaria, como por ejemplo en las llaves primarias compuestas, ¿qué pasaría si yo quiero tener dos campos que sean llave primaria? Entonces, si yo quiero tener eso, yo lo que necesito es indicar en este caso cuáles serán los campos. Por ejemplo, veamos, si yo quiero, digamos, por decir algo, número de empleados, identidad. Entonces ahí lo que yo estaría haciendo es definiendo a una llave primaria compuesta en caso de que lo necesite. Esto es cuando yo necesite hacer eso. Pero si no lo necesito hacer, entonces no tendría por qué hacerlo. O sea, yo solo tengo que indicarlo con las llaves primarias compuestas. Entonces, son cosas que tenemos que conocer. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta otra restricción a nivel de llave única o de clave única. Y esa restricción a nivel de clave única, lo que voy a hacer acá es crear un constraint de tipo unique y luego identifico el nombre. Por lo general los constraints de clave única los nombramos con el UK y luego el nombre del campo. Entonces, en ese caso sería OK identidad empleados. Así lo voy a llamar. Y luego, después de esto, identifico qué campo es el que va a hacer esa clave única. Y ahí ya creé otra restricción. Y la última restricción que me hace falta es a nivel de este campo. Determinar qué valores quiero yo almacenar o permitir almacenar en dicho campo. Entonces, para eso siempre creamos un constraint y acá en este caso, este constraint, hacer un constraint de tipo check. Un constraint de tipo check lo utilizo para restringir los valores que puedo almacenar en un campo. Por ejemplo, que yo solamente ingrese masculino, femenino o no registrado. Puedo tener esas tres alternativas. O si yo quiero, por ejemplo, para el salario de un empleado, que el salario no sea menor a 10,000, porque es una regla del negocio. Entonces yo lo puedo hacer a través de una restricción de tipo check. Eso puedo yo determinar en esos campos o en esas restricciones de tipo check. Entonces acá, como es de tipo check, lo vamos a nombrar CK y lo voy a llamar sexo empleado. Y acá digo que esta restricción de tipo check lo hago de esta manera y luego entre paréntesis yo voy a indicar cuál va a ser la verificación que debe de hacer el gestor. Entonces voy a decir que para el campo sexo debe de estar en los valores siguientes, que sería masculino, femenino o el otro valor no registrado, por decirles algo. Y ya con esto, este in lo que me está indicando es que lo que tengo acá es una lista de posibles valores. Es decir, los valores que yo puedo almacenar en ese caso. Acá con esta restricción de tipo check, yo pude haber hecho también algo similar a esto, solamente para que lo veamos. Entonces pude haber dicho, si solo quiero que sea un valor, por decir algo, sexo igual a masculino, entonces solamente ese valor. Puedo hacer eso. O también puedo hacer una combinación de valores y decir que vamos a almacenar acá, ya sea masculino o femenino. Y lo pude haber hecho a través de un OR también. O sea, podemos tener esa mezcla y eso me sirve, por ejemplo, para valores numéricos. Puedo decir, digamos, que una nota de un alumno no sea menor que 0 y tampoco sea mayor que 100, porque no tiene sentido tener esas notas. Así, entonces puedo tener o establecer yo esas restricciones de ese tipo.
¿Preguntas con estos jóvenes? Tengo una pregunta, ingeniero. Dígame. Esta restricción, ¿cómo la podemos hacer en el modelo? Esta restricción en el modelo no se hace. No Esta se es hace. es una restricción de programación. ¿Se acuerdan que vimos ese tipo de restricciones, verdad? Que habían restricciones que no se pueden representar en el modelo y que las tengo que documentar para luego programarlas. Entonces, este es un ejemplo. Yo en el modelo, si se fijan, no tengo esa restricción. Entonces lo que yo tengo que hacer es, aparte, en un comentario, decir, el campo sexo solamente va a almacenar estos valores. Entonces, como no se puede representar en el modelo, debo decir, y esa restricción la voy a implementar mediante programación. Y puede ser a nivel de tipo una restricción de tipo check, pero no la podemos representar en el modelo como tal. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que implementarla en esas restricciones de tipo check. Es como lo del salario. El salario tampoco lo podría representar yo en una restricción en el modelo. Entonces tengo que documentarlo para luego programarlo. Eso es lo que hay que tener en cuenta también con estos elementos. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. Entonces, si yo sincronizo el modelo, esa restricción o sea, ¿cómo sería? ¿Tendría que crearla a fuerza así como lo está haciendo usted? ¿O ya programando en el lenguaje? Ok. En ese caso lo tendríamos que hacer así como está. Esta sería una forma de crearla. La otra forma de crearla es que ahora estos modelos, o mejor dicho, estas herramientas que nosotros utilizamos para crear nuestros modelos, si vamos a ver acá. Si nosotros vemos acá, hay varios elementos que nosotros podemos crear. Entonces, lo que nos restaría a nosotros es verificar, digamos, en el campo sexo, que es donde estamos creando esa restricción. Yo puedo establecer aquí ciertas restricciones o ciertas configuraciones a ese campo. Por ejemplo, puedo definir que el campo, vean, sea not null, que pueda definir que ese campo sea unique, que ese campo, ¿qué más? Puedo tener un valor autoincremental. Entonces, si la herramienta que yo estoy utilizando me permite desde acá crear esos elementos de restricciones, yo lo puedo generar desde acá para representarlo de alguna manera, como por ejemplo el nombre, vea, el primer nombre. Vea que, vamos a ver acá, primer nombre. Este primer nombre lo que me está diciendo es que no acepta valores nulos, por eso el rombo está en un color así azul. Entonces va a depender de la herramienta que estamos utilizando, si lo podemos representar o no a través del modelo. Y de lo contrario, si no podemos, entonces tenemos que dejarlo documentado y crearlo de esta manera. Entonces, si yo hago un cambio a nivel de mi modelo, lo que tendría que hacer yo es modificar la tabla para agregar una restricción en específico, que eso lo vamos a ver también más adelante, como a una tabla que ya he creado, agregarle alguna restricción o agregarle algún campo o quitar algún campo. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta para poder agregar ese tipo de restricciones. No sé si por ahí iba su consulta o la contesté de acuerdo a lo que usted quería conocer. Sí, por ahí va. O sea, a la hora de crear, sincronizar, después podemos Sí, agregar más siempre restricciones. correcto. Después podemos agregar nuevas, digamos que se nos escapó algo o lo olvidamos o en ese momento no era así. Entonces, siempre tenemos esa alternativa de las tablas ya creadas, podemos modificarlas sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces veamos. Vean una cosa particular acá. Como yo ayer ya no estaba conectado en la misma base de datos de ayer, o sea, sí es la misma base de datos, pero no he dicho que quiero trabajar en ella. Entonces vean que por eso no me aparece en la base de datos biblioteca en negrita y ayer sí. Entonces vamos a volver a ejecutar este comando use para decirle que vamos a trabajar en esa base de datos.
Vamos a ver, dice, es aconsejable las restricciones dejarlas de último, no incluirla dentro de los campos. Es aconsejable por la razón de que yo puedo nombrar esa restricción, identificarla por un nombre. Y al momento yo de verificar cuáles son las restricciones, puedo borrarlas por el nombre que yo tengo en esa restricción. Si yo no conozco el nombre de esa restricción, me va a ser difícil borrarla cuando quiera borrar esa restricción. Entonces es más aconsejable hacerlo de esta manera para las restricciones que podemos asignarle un nombre, pero por ejemplo para esto de not null que no se le asigna un nombre a esa restricción, lo podemos hacer directamente en el campo. Entonces sí es más aconsejable por esa razón, por esta razón de los nombres que podemos asignar a las restricciones. ¿Algo más, jóvenes? Cuando crea una tabla, ¿cómo puede añadirle un campo? Eso sería con el comando alter table y ahí nosotros podemos agregar campos. Eso lo vamos a ver también, pero ya más adelante cuando terminemos de ver esa parte de create table y ver cómo agregar esos elementos adicionales. Pero está el comando alter table y ahí nosotros podemos agregar campos, podemos modificar campos en el sentido de cambiarle el nombre a un campo, cambiarle el tipo de dato a un campo o eliminar algún campo que nosotros querramos si ya no lo necesitamos. Entonces todo eso lo podemos hacer con alter table. Solo que no ahorita no vamos a entrar a eso, sino que más adelante para primero aclarar todos estos puntos de la creación de tablas. ¿Alguna otra consulta? Ahora, veamos cómo crear esta tabla. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el comando. Todo esto es un único comando, comando create table, y lo ejecuto. Entonces vean, me dice que la tabla se ha creado. Y ahora acá en la parte de la base de datos, si yo refresco, me aparece la tabla que acabo de crear. Entonces, si yo lo quiero visualizar a nivel gráfico, voy a darle acá donde dice inspector de tabla, es una forma de verlo. Vamos a ver esa alternativa. Y luego acá donde dice columna, yo puedo ver todas las columnas que yo he definido. Vean, acá tengo los comentarios, tengo si es null, la codificación que yo puedo tener para uno de esos campos. Puedo ver las restricciones que yo tengo a nivel de índices. Esas restricciones unique y primary key crean un índice. Vean, aquí lo tengo. Entonces vean que acá se creó esta restricción que se llama UK identidad para el campo identidad y la restricción primary key se creó para número de empleados. Entonces vean, ahí yo puedo tener y veo cuál es el campo que está relacionado con esa restricción. Y acá puedo ir viendo si tengo llaves foráneas, pero como en ese momento no tengo llaves foráneas, aquí yo puedo ver esos elementos cuando creemos una tabla con eso. Luego lo veremos. Luego la otra forma de ver esta tabla también a nivel gráfico es acá con el comando alter table. Entonces el comando alter table, vean, lo que hace es mostrarme lo que vimos al momento de crear el modelo relacional. Y acá me crea o me muestra todo lo que yo he configurado. Entonces vean que aquí yo puedo tener todos esos elementos, solo que ahora lo veo de forma gráfica. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacerlo de esta manera. Tenemos que conocerlo para saber crear estas tablas de esa forma. Ahora, ya creamos la tabla. Ahora, si se fijan en nuestro diagrama, voy a crear esta tabla de préstamos para que aquí mismo podamos ver cómo crear una relación en ese caso. Ahora,
Aquí no tendría sentido ahorita crear esta tabla préstamos, sino que primero la tabla lectores, por el hecho de que vean que la tabla préstamos tiene dos llaves foráneas, una que es para la tabla lectores y otra que es para la tabla empleados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros creamos estas tablas, tenemos que crear aquellas tablas primero que no tienen llave foránea. Y luego las tablas que sí tienen llaves foráneas. Entonces, si ustedes se fijan, tanto empleados como lectores no tienen llaves foráneas. Y la que sí tiene es préstamos. Entonces, hace referencia a estas otras dos tablas. Entonces, por eso se recomienda hacer eso. Y otra recomendación es primero crear todas las tablas y luego hasta el final de que se crean las tablas, hacer modificaciones a tablas para agregar esas restricciones de primary key, de unique key, de alguna restricción de llave foránea. Entonces, esa es otra recomendación también. Pero, por ejemplo, la de primary key no es necesario agregarla hasta el final. La podemos hacer cuando creamos las tablas. La única que sí nos puede dar problemas es esta de foreign key, porque de foreign key, si no existe la tabla, me va a lanzar un error. Entonces, hay que tener esas consideraciones en mente cuando creamos estas tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la tabla lectores y me voy a valer de esto que tengo acá para ir avanzando más rápido. Entonces, tengo acá la tabla lectores y acá lo que debo tener es el número de carnet. Luego tengo, vamos a ver, aquí manejamos, si no me equivoco, como nombre completo, no lo manejamos como primer nombre, entonces voy a hacerlo de esa manera. Nombre completo y acá el varchar, si vimos, era de 200. Luego tenemos la identidad, el estado civil, vamos a ver, identidad, estado civil y sexo. También luego dirección de residencia, el estado civil y sexo, la fecha de nacimiento, vamos a ver. Vean que acá no tenemos fecha de nacimiento para el lector, entonces esto lo voy a eliminar de acá. ¿Y qué más tengo? Tengo día de ingreso lector, entonces eso sí voy a ocupar estos campos, pero le voy a agregar acá que es para el lector. Y el cargo, esto sí no lo necesitamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Nosotros tenemos aquí que crear las restricciones. ¿Cuáles serían las restricciones? Por ejemplo, con el sexo podemos crear la misma restricción, con la identidad también la misma restricción y una restricción de llave primaria. Pero acá hay que tener cuidado, jóvenes. Para la restricción de llave primaria, esta restricción ya no se puede llamar igual porque ya tengo una restricción que se llama PK-empleados. Entonces tengo que tener ese cuidado. La ventaja de acá es que esto es para la tabla lectores, entonces se va a llamar diferente. Y el nombre del campo es este de acá, número carnet. Ahora, esta restricción de unique key, esta sería para lectores. Y sería siempre para identidad. Y ahora acá también para la restricción de tipo check, tengo que indicar que es para lectores. Entonces ahí tengo yo esas restricciones. Probemos crear la tabla. Vean, la tabla se creó y ahora si actualizo, ya tengo dos tablas. Ahora sí, vamos a Una crear, pregunta, Miguel. dígame. En el nombre completo, ¿por qué se deja que el campo sea no nulo? Si en el diagrama no lo tenemos así. Buena observación. Gracias por la observación. Aquí es cierto, aquí sería nulo. Y ahora voy a aprovechar a explicarles porque todavía no quiero entrar al alter table, porque el alter table involucra varias cosas. Entonces voy a aprovechar en base a ese error a explicarles otro comando. El comando es, vamos a ver, drop table. Entonces aquí voy a eliminar esta tabla lectores
Recuerden que ayer vimos que se podían eliminar tablas. Entonces, drop table lo que me hace es eliminarme una tabla, siempre y cuando yo no tenga restricciones. Si tengo restricciones, pues me va a lanzar un error. Entonces lo ejecuto y vean, ya borré la tabla. Ese es el comando para eliminar. Y luego lo que vuelvo a hacer es crear la tabla. Y acá haciendo la corrección que dice el compañero, que es muy cierto, en el diagrama no lo tenemos de esa manera. Vamos a ver. Tiene razón. Entonces, pero igual, recuerden que al final aquí tendría que ser not null, porque no tiene sentido tener un lector si no tenemos registrado el nombre. Pero bueno, vamos a hacerlo de acuerdo a como lo tenemos en el diagrama. Y acá tenemos ya creada nuestra tabla nuevamente. Entonces aquí aprendimos otro comando, cómo eliminar esta tabla a través del comando drop table. Automáticamente este comando, jóvenes, elimina la tabla y elimina todas las restricciones que nosotros tenemos en esa tabla y elimina todos los registros. Si nosotros tuviésemos datos en esa tabla, los hubiese eliminado todos también, siempre y cuando no haya habido problemas, ¿verdad? De esas restricciones o esas relaciones que podemos tener con esa tabla que queremos eliminar. Ok, ahora vamos a crear esta, préstamos, que es la que les decía, que tiene esas llaves foráneas y ver cómo crear esas llaves foráneas. Entonces, vamos a crear el comando para la tabla préstamos. Aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener, si se fijan, para la tabla préstamos, tengo 5 campos. ID de préstamo, fecha préstamo y fecha retorno. Son los primeros. Entonces tengo ID préstamo de tipo int. Luego voy a tener la fecha préstamo, que es de tipo date, si ustedes se fijan en el diagrama. Y luego voy a tener la fecha de retorno, también de tipo date. ¿Qué más debo tener? Debo tener estos dos campos, lectores, número carnet y empleados, número empleado, que son mis llaves foráneas. Entonces vamos acá a crearlos. Esta sería de tipo int. Y luego acá sería también empleados. Número empleado. Ahora, aquí, jóvenes, hay que analizar algo. Y es lo siguiente. En este caso, nosotros cuando creamos nuestro modelo, el modelo entidad-relación, identificamos que este préstamo no puede existir si no hay empleados y si no hay lectores. O sea, si el préstamo no lo ingresó un empleado, no puede existir ese registro para ese préstamo. Y si no hay un lector, no puede existir. Entonces nosotros estamos viendo que estos valores de las llaves foráneas deben de ingresarse sí o sí. Entonces, como nosotros identificamos eso en el modelo, nosotros tenemos que colocar acá que esos campos van a ser not null, ambos. Si yo los hubiese dejado así como lo teníamos, por defecto recuerden que acepta valores nulos. Entonces yo podría crear un préstamo sin necesidad de que se asigne a un lector o que lo haya creado un empleado. Pero eso no es lo que nosotros analizamos en nuestro modelo entidad-relación. Por eso es importante esos análisis también que hacemos en esos modelos, de identificar qué puede quedar nulo y qué no. Luego, otro elemento que nosotros acá necesitamos es que vamos a tener este campo ID préstamo es una llave primaria. Pero al ser una llave primaria, yo necesito, recuerden, crearle esa restricción, ese constraint.
Entonces voy a crear acá ese constraint. Y recuerden que acá lo que tengo que hacer es colocar el tipo de restricción que sería primary key y luego el campo. Esto es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos que crear acá? Tenemos que crear nuestras llaves foráneas. En este caso, hay algo particular antes de pasar a esto de llaves foráneas. Este campo ID préstamo, para que yo no ingrese ese valor de llave primaria, sino que el gestor me pueda ayudar a controlarlo en MySQL y en algunos otros gestores, como por ejemplo SQL Server, lo podemos tener. En Oracle también se puede, pero nosotros tenemos que crearlo de una u otra forma, hacer elementos diferentes. Entonces acá MySQL nos provee algo que es un tipo de dato que nosotros podemos utilizar, que siempre es un tipo de dato numérico, pero en este caso nosotros utilizamos la siguiente palabra, es auto increment. ¿Qué hace esto? Esto es que este campo ID préstamo va a ser de tipo numérico, pero va a ser autoincremental. ¿Y a qué me refiero con autoincremental? Me refiero que la primera vez que yo inserte un registro, el primer valor va a ser 1, el siguiente valor va a ser 2 y así 3, 4 y 5 a medida vaya ingresando yo registros. Y este valor lo va incrementando de forma automática el gestor. Es decir, que yo no me preocupo por insertar ese valor, solamente indico los demás valores y el gestor lo agrega por mí. Pero sí yo puedo indicárselo de alguna manera. Entonces vamos a ir viendo esos elementos también, lo voy a colocar acá para que vayamos viendo esas alternativas también. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, claro. Ok, entonces ahora lo que nos resta es crear esas restricciones de llave foránea. Una restricción de llave foránea siempre la hacemos con el constraint. Y ahora, recuerden, una restricción de llave foránea es foreign key. Entonces siempre vamos a agregar FK y en ese caso, vean, ¿cuál restricción va a ser? A la tabla lectores. Entonces, como va a ser a la tabla lectores, yo voy a decir que va a ser la tabla préstamos a la tabla lectores. Esa va a ser la restricción, así se va a llamar. Luego, ¿qué tenemos que agregar? Tenemos que agregar, en lugar de primary key, voy a agregar la palabra foreign key, es decir, llave foránea. Y luego de esto, yo voy aquí a indicar, después de esto, cuál va a ser el campo de esta tabla, que es llave foránea. En este caso, el campo es lectores número carnet, y eso lo indico entre paréntesis. Luego debo de indicar a qué tabla se hace referencia y eso lo hago con la palabra reference. Y luego de acá voy a indicar cuando estoy haciendo referencia la tabla a la que se hace referencia, en este caso sería la tabla, vean, lectores, y de esa tabla a qué campo estoy haciendo referencia, al número carnet. Entonces lo coloco acá. Observación muy importante, recordando, este tipo de dato de esta llave foránea debe ser igual al tipo de dato del campo al cual se hace referencia, en este caso el número carnet, y debe tener forzosamente ese mismo tipo de dato para no tener incompatibilidad, y si no el gestor me puede lanzar una advertencia diciendo que no se puede crear. Entonces tenemos que tener eso. Repito acá con esto. Foreign key me indica cuál es el campo que es llave foránea. Reference me indica a qué tabla y a qué campo de esa tabla hago referencia. Entonces ahí estamos creando una relación y ya tenemos una relación ahora entre la tabla préstamos y la tabla lectores a través del campo número carnet en la tabla lectores y en el campo lectores número carnet en la tabla préstamos. Eso es la forma de crear esta relación.
¿Preguntas con esto de esta foreign key? ¿Cómo crear esa restricción? No, ingeniero. Ok, creemos la otra restricción siguiendo la misma estructura. De aquí sería a préstamo, pero ya no sería a la tabla lectores, sino que recuerden que ya sería a la tabla empleados. Entonces va a ser préstamo empleados. Y acá estoy diciendo que este va a ser el campo. Luego referencia a la tabla empleados a través de qué campo. El campo se llama número empleado. Y ahí ya tenemos nosotros, acá me lanza error porque me falta la coma en la restricción anterior. Entonces, vamos a probar crearla. Vean, ya se creó la tabla y ahora vamos a ver algo que es muy importante. En la tabla préstamos, si yo edito la tabla o la veo en el inspector de tablas, vean que ahora donde tenemos foreign key, nosotros aquí en este caso, pues de momento, bueno, no me aparece nada, me lanza un error. Vamos a ver qué es lo que pasó, porque acá tendríamos que ver esas restricciones. Vamos a ver si es que no me la creó por alguna razón. Vamos a ver qué está pasando. Aquí se me lo muestra, entonces allá es que está teniendo algún inconveniente. Vean que acá sí tengo la tabla y eso es otra forma de ver que se ha creado porque nosotros podemos utilizar una tabla de otras personas, o sea, o trabajar sobre una base de datos ya existente y tenemos que entenderla. Entonces vean, aquí tengo, vean, aquí está la importancia del nombre de la llave foránea. Vean que acá está el nombre que nosotros le asignamos a esa llave foránea. Entonces digo que esta llave foránea es de préstamos a lectores y esta es de préstamos a empleados. Entonces si yo analizo esta, me está diciendo que la tabla referenciada es, esto significa el nombre de la base de datos, punto, nombre de tabla. Esa es una estructura que podemos utilizar también para referirnos a una tabla de una base de datos. Entonces es para la tabla lectores y vean que acá en la parte de la derecha me dice cuáles son las columnas involucradas en esa relación. Entonces esta parte de acá me dice que esta columna es de la tabla préstamos. Entonces vean lectores número carnet y esta es la columna referenciada, es decir, de la tabla lectores y ese sería número carnet. Y ahí nosotros tenemos esos elementos. Otros elementos que no lo definimos aquí es esto, on update y on delete. En este caso nosotros no lo definimos, pero lo podemos hacer y ahorita lo voy a ver. Entonces voy a eliminar la tabla préstamos para agregar esos elementos. Elimino la tabla préstamos. ¿Y qué voy a hacer? Acá voy a agregar un elemento adicional acá a estas restricciones. Y ese elemento adicional va a ser lo siguiente. Voy a colocarlo en la siguiente línea para que no se salga de la pantalla. Entonces tenemos on delete, cascade. Y también voy a agregar on update, cascade. ¿Qué estoy haciendo con esto, jóvenes? Le estoy diciendo que cuando yo actualizo el número de carnet en la tabla lectores, automáticamente se va a actualizar ese valor en la tabla préstamos, el campo lectores número de carnet. O sea, cada vez que se actualice, es decir, para mantener esa coherencia, esa integridad referencial. Y si yo elimino de este campo, o sea, si elimino ese registro, automáticamente los registros de acá, de esta tabla, se eliminan porque tengo una eliminación en cascada. Y eso lo puedo hacer también con con la siguiente restricción. Entonces, si yo lo creo y voy al inspector de tablas, vamos a ver, perdón, al modificar la tabla aquí en Foreign Key, veo que acá ya tengo, vean, on update cascade y on delete cascade. Entonces yo ya he modificado esos elementos para esa tabla.
Y ahí ya tenemos cómo crear también una restricción de llave foránea en una tabla y cómo agregarle esas actualizaciones y esas eliminaciones en cascada. Esto de acá es opcional. Si no lo colocamos, entonces por defecto es una restricción que es restringida y eso me indica que yo no puedo modificar este valor si hay un campo que está haciendo referencia a él o un registro que está haciendo referencia a ese número de carnet. O no puedo eliminar si hay un registro que está haciendo referencia a ese número de carnet. A esos tendríamos. Y estos jóvenes de acá, algunos gestores solamente me permiten hacer o la actualización en cascada, pero no la eliminación en cascada, o dependiendo, o sea, eso es muy importante saber si lo podemos hacer en un gestor o en otro. Entonces, pero hay que tener en cuenta que a eso se refiere. ¿Preguntas con estos jóvenes? Ingeniero, acá, ¿cómo agregamos valores por defecto? Valores por defecto, ¿en cuál campo, por ejemplo? Digamos que la fecha de hoy. No, la fecha de hoy en préstamo, fecha de préstamo. Ah, ok. En ese caso hay hay un valor por defecto que nosotros podemos tener y eso nosotros podemos utilizar funciones del sistema. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que colocar el default y vamos a ver, aquí sería fecha préstamo, por ejemplo. Entonces, recuerden, tenemos default y acá es get-date, si no me equivoco, no. Perdón. Déjenme ver, buscar acá, es que no recuerdo el nombre de la función, pero hay una función, por ejemplo, en SQL Server, perdón, en Oracle se llama sysdate, pero acá ya déjenme buscarla, no recuerdo. Hay una, sí, creo que es Now y hay otras que se llaman de otra forma, pero vamos a ver acá. No recuerdo el nombre ahorita de esa función, que eso puede cambiar para cada gestor. Por ejemplo, en SQL Server se puede llamar de una manera, en Oracle se llama sysdate, o podemos tener varias funciones para eso, y sí creo que es la que dice el compañero now. Entonces lo que hace esto es ese valor por defecto, en lugar de tenerlo algo vacío, dice la fecha de hoy, lo que usted dice. Esto es una función del sistema que lo que hace es buscarme o obtenerme, mejor dicho, la fecha. Entonces vean, si yo lo ejecuto, tendría que guardarme el 2 de noviembre del 2021. Entonces eso es lo que me guardaría como valor por defecto para esto. Ahí lo podríamos tener de esa manera. Entonces, lo vamos a crear así. Voy a eliminar y voy a volver a crear esta tabla para tener ese ejemplo ahí también. Dice que tengo un error K en la función. Ok, vamos a ver qué está pasando. A ver, permítanme, jóvenes. Vamos a probar esta función, que esta no me la está detectando. Bien, voy a investigar aquí cuál es la función, pero no recuerdo el nombre, cuál es, y vamos a agregarlo. Pero lo que tenemos que colocar es eso, una función que me retorne la fecha del sistema. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces yo quedo pendiente aquí en esta parte, verificar qué es lo que está pasando, porque no me la está agregando, y lo vemos mañana. Y luego, ahorita voy a explicar esto, qué sirve, para qué sirve un delete cascade y un update cascade. Estos jóvenes lo que hace es actualiza
o elimina en cascada. Es decir, si yo actualizo, por ejemplo, el número de empleados de la tabla empleados, automáticamente actualiza todos los registros de esta tabla préstamos y cuyos registros hacen referencia a ese campo que yo he estado actualizando. Es decir, si acá en la tabla empleado yo actualizo el número de empleado 2 y acá tengo 3 registros que hacen referencia a ese número de empleado 2, lo actualizo al nuevo número de empleado que yo le asigné. O si lo elimino, me elimina esos 3 registros a los que hace referencia ese campo. Eso es lo que hace el onDelete Cascade y onUpdate Cascade. Eso es lo que hace Giovanni. Actualizar o eliminar en cascada y evitar que se produzcan esos errores de integridad referencial. Entonces yo quedo aquí pendiente de ver qué es lo que está pasando, porque no nos está agarrando esta función. Y voy a investigar. Yo lo quedo pendiente para que lo veamos y luego ya voy a mañana tratar de ya vimos lo básico de creación de estas de tablas. Lo que restaría sería prácticamente crear toda la tabla o todas las tablas que nos hacen falta y crear, luego insertar datos y hacer esos alter table. Entonces voy a tratar de ya subirles otros elementos de la creación de tablas para que ustedes lo tengan mañana y ya directamente pues entremos a esos comandos de insertar registros en una tabla y luego después de eso también ver esos comandos de alter table. El modelo relacional de biblioteca, ese voy a revisar, Giovanni, creo que ya está en el campus virtual, creo que cuando lo hicimos yo lo subí, pero voy a revisar y si no está, yo lo voy a compartir, este que tengo acá. Pero me parece que sí lo subí. Entonces pero igual voy a chequear. Sí, lo voy a subir, Luis, ahorita que como hemos trabajado ya con esto, lo voy a subir para que lo puedan tener y mañana lo puedan ejecutar y ir agregando los demás elementos. Entonces sí, yo se lo voy a subir. Y quedo yo pendiente con ver qué está pasando acá para que si mañana verifiquemos esos elementos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Todo bien hasta el momento, ingeniero.